Así que vamos entonces a continuar nuestro estudio de Romanos en el capítulo 2. Así que vamos a ir ahí a Romanos capítulo 2. Vamos a ir al versículo. Quedamos la semana pasada en el versículo 16 y hoy día vamos a estudiar el resto del capítulo desde el 17 hasta el 29. Vamos a leer. Dice: he aquí tú tienes sobrenombre, el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y Señor, ayúdanos y guíanos en esto, de entender estos pasajes y que saquemos la enseñanza para nosotros, que vamos a examinarnos a la luz de este pasaje y que no seamos rebeldes a tu voz, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 2, ¿cierto? Hemos venido viendo, hemos venido viendo que Pablo nos ha estado exponiendo la necesidad que tenemos del Evangelio como humanos y por qué el Evangelio debe ser expuesto, por qué el Evangelio es la única manera en que el hombre pueda tener salvación, la única manera en que nosotros podamos ser justificados delante de Dios. Y es porque sencillamente, ¿verdad?, el hombre está alejado de Dios, está condenado. Y en el capítulo 1, desde el versículo 18 en adelante hasta el final del capítulo, vimos más bien a Pablo concentrándose en el pueblo gentil, ¿no?, a quien Dios se reveló de manera bien clara a través de las cosas creadas, pero que el hombre respondió de una mala manera, no agradeciendo a Dios, no siendo agradecido y no glorificando a Dios como debía hacerlo, sino se envaneció en su razonamiento, fue entenebrecido su corazón, y vimos que se fue a adorar las criaturas antes que al Creador. Y en el capítulo 2, lo que nosotros hemos visto, que Pablo cambió el público y ahora está hablando acerca de los judíos, acerca de los religiosos específicamente, o de la persona moral, de aquella que dice, bueno, la verdad, eso será otra raza, eso serán los gentiles, pero nosotros no somos así. Eso decían los judíos. Ellos pensaban que por el solo hecho de ser judíos tenían ciertos privilegios, sí los tenían, ¿sí? El tema es que lo que Pablo nos está diciendo acá es que finalmente ninguno puede enjuiciar a otro en este tema, sino el mismo Dios, y que el juicio de Dios no es
no es parcial, es imparcial. El juicio de Dios no hace acepción de personas. Judíos y gentiles son juzgados de la misma manera, bajo la misma norma y bajo la misma ley. También que el juicio de Dios es según verdad, que es justo y que va a pagar cada uno conforme a sus obras. Y el problema es que los hombres no han tenido buenas obras, no pueden hacerlo y están condenados. Entonces, estos judíos estaban un poco con este orgullo, ¿no?, de sus vidas y en sus corazones, de considerarse mejores o superiores y con la capacidad de juzgar a otros. Y Pablo lo que ha hecho es igualmente acusarlos de que ellos son culpables también de juicio y nos dice que van a recibir el justo pago, ¿no? Es tribulación, angustia, tanto al judío primeramente como al griego, porque en el fondo el judío tiene una mayor responsabilidad porque a él, como vamos a ver en el capítulo 3, le fue confiado todo, ¿no? Le fue confiado la palabra de Dios, le fue confiado la ley, Dios se le reveló de una manera personal a ellos, o sea, todos ellos tuvieron el tremendo privilegio de estar con Dios cara a cara. Sí. Es decir, ¿se acuerdan ustedes cuando estudiamos Éxodo y vimos que en el monte Sinaí vinieron todos esos truenos y fuego y todo? Era Dios que se estaba manifestando a ellos, al pueblo de Israel, y les habló los 10 mandamientos de manera directa. Fue ahí cuando el pueblo de Israel tuvo un temor y mandó a Moisés hacia arriba para que él recibiera el resto de las cosas. Pero ellos recibieron esa revelación, o sea, ellos tuvieron un gran privilegio, ¿sí? Y sin duda también tiene sus cosas buenas, porque en el fondo, ¿por qué llegó la Biblia a nuestras manos, no? O sea, nosotros le debemos mucho al pueblo de Israel. Le debemos que nos llegó la Biblia, ¿no? Porque ellos fueron meticulosos en escribir y transcribir de generación en generación la escritura, y esos son los rollos que se encontraron y se han encontrado históricamente en los que hoy día están ahí, ¿no? Esos rollos más antiguos de los cuales se tradujeron y se hicieron estas versiones de la escritura que nosotros hoy día tenemos. Y eso fue porque sí fue un pueblo dirigente en eso, ¿ves? Pero lo que Pablo está haciendo en este capítulo, hermanos, es atacar cualquier cosa que nos pueda afirmar excepto de Cristo. Fíjense ustedes que lo que Pablo está haciendo es quitarnos todas las cosas donde nosotros nos podemos afirmar. ¿Alguna vez has estado lisiado? Yo he tenido esos dolores de lumbociática que dejan inválido, ¿no? Y entonces tú encuentras y tú buscas un lugar donde apoyarte. Y lo que nos está haciendo, y el tema es que el hombre busca un lugar donde apoyarse en su vida, donde apoyar su vida, y esos apoyos que el hombre tiene en su vida muchas veces son un montón de cosas: su familia, una persona, un hijo, una mamá, el dinero, un trabajo, el carrete, ¿no? Y un montón de cosas en las cuales tú te vas afirmando cuando te ves vulnerable. El tema es que Dios te va a quitar esas sillas, esas cosas en las cuales tú te afirmas, esos apoyos. Porque no puede Dios trabajar cuando yo me estoy apoyando en cosas de la carne. Entonces lo que Pablo nos ha estado diciendo acá y está atacando al judío primero como judío, es decir, que por solo el hecho de ser judío, ellos pensaban que eran superiores, y por solo el hecho de ser judíos, estaban listos. Dios tenía un trato especial con ellos, era diferente con ellos, Dios no los iba a enjuiciar, pensaban ellos, por ser judíos. Y lo que Pablo hace aquí es ir a esa base, es ir a esa firmeza que ellos tenían, a ese fundamento que ellos tenían, y lo está echando abajo, ¿ya? Y el primer fundamento que Pablo echa abajo, echa por tierra, es la jactancia que ellos tenían de simplemente de ser judíos. Por eso es que en el verso 17 comienza diciendo: he aquí, tú tienes sobrenombre de judío. Es decir, tú te llamas, tú dices que eres un judío. Tú te has puesto ese nombre como algo a lo cual tú te estás aferrando para tener salvación. Es decir, Pablo le dice: tú te estás aferrando al hecho de ser judío para justificar de que tú eres mejor que los demás. Pero Pablo lo que va a hacer es agarrar ese fundamento, agarrar esa firmeza, ese apoyo y quitarlo. Y quitarlo. Porque Pablo no quiere que nosotros entendamos, hermanos, que no hay apoyo aparte de Jesús. Que no hay ninguna posibilidad. Y que mientras tú te estés apoyando en otras cosas, tu vida no va a estar fundamentada en Jesús. Jesús debe ser el fundamento de tu vida.
y no debe estar puesto sobre ningún otro fundamento. Cualquier otro fundamento que tú tengas en tu vida, Dios te lo va a quitar. Dios te lo va a sacar. ¿Es una pareja? ¿Es algo? ¿Es tu intelecto? ¿Es a lo mejor una carrera? ¿Es el dinero? ¿Es tu trabajo? Lo que sea, Dios te va a sacar eso, para que finalmente tú te puedas afirmar única y exclusivamente en Jesús. Dios nos va a quitar esas bases, Dios nos va a quitar esas bases que tenemos y que muchas veces nos dan seguridad, ¿no? Porque cuando tenemos un buen trabajo, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? Muy seguros, ¿no? Cuando tenemos a toda nuestra familia junta, unida, nos sentimos muy seguros. Cuando tenemos un montón de cosas nos hace sentir seguros. Pero ¿qué tal si esas cosas no están? Que no son eternas y que en algún momento no van a estar. ¿Sí? ¿Cuál va a ser tu fundamento? ¿Cuál es tu fundamento? Si sus fundamentos son ese tipo de cosas, tu vida se va a desmoronar, tu vida se va a caer. Pero si tu fundamento es Jesús, entonces tu vida se va a sostener sobre la roca firme. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló del hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y del hombre que era necio, que edificó sobre la arena, ¿no? Entonces, lo que los judíos estaban haciendo era afirmarse en arena, afirmándose en su nacionalidad, ¿no? en la raza. Siendo somos judíos, entonces nosotros estamos listos, no tenemos necesidad de salvación, no tenemos necesidad de ser salvos, no tenemos necesidad de Jesús. Y entonces Pablo les está diciendo, hey, ustedes necesitan a Jesús. Mira, dice en el verso 17 entonces, tú tienes el sobrenombre de judío, y ahora mira todos los privilegios que decían tener o que tenían en realidad los judíos. Ser judío, apoyarse en la ley. Dice, tú te glorías en Dios, conoces la voluntad de Dios, apruebas lo mejor, crees que eres guía de ciegos, crees que eres luz para los que están en tinieblas, crees que eres instructor de indoctos, crees tener la verdad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tema? Es que los judíos se jactaban de esas cosas. Ellos tenían jactancia, el religioso tenía jactancia de que ellos sí tenían esta verdad, de que ellos tenían estas cosas. Nosotros somos los que estamos bien, los gentiles son los que están mal. Nosotros somos buenos, los gentiles son los malos. A nosotros Dios nos dio la ley, entonces por lo tanto nosotros somos privilegiados. Nosotros tenemos que enseñar a los demás, nosotros tenemos que ser guía de los demás, entonces somos mejores. Pero ¿sabes qué? Lo que hay que señalar aquí es que el solo hecho de ser judío no te hacía alguien espiritual. O sea, Pablo lo que está diciendo acá, el ser judío no te hace espiritual. El ser religioso no te hace espiritual. Porque era un grupo orgulloso y que se afirmaba en el hecho de que Dios les había dado la ley. Y el punto de apoyo es el tema. Es el punto, es dónde me estoy apoyando. ¿Dónde el judío se estaba apoyando? Se estaba apoyando en la seguridad de ser judío. Se estaba apoyando en la seguridad de haber recibido la ley. Se estaba apoyando en la seguridad de tener la verdad. Ese era el apoyo que él tenía. Y ¿sabes? Ese es orgullo, ¿no? Entonces, cuidado, porque a veces decimos, bueno, nosotros somos verdaderos cristianos, nosotros tenemos la verdad. Gloria a Dios. Porque si no caminamos la mentira, estamos mal. Qué bueno que tengamos la verdad. Pero eso no es motivo de orgullo. Eso es motivo de un mayor humildad en nuestra vida y en nuestro corazón. Ojo con eso. Ojo con eso. El punto de apoyo es lo que Pablo está atacando. Los judíos se apoyaban en el hecho de ser judíos, de tener la ley y de tener la verdad, pero Pablo los lleva a un examen interior. Pablo los lleva a examinarse y a mirarse, justamente no por la lógica, sino por la misma ley que ellos están estableciendo y por la misma ley que ellos dicen conocer. Pablo ocupa la misma ley para mostrarles a ellos que tienen que reflexionar y que tienen que mirarse como judíos. Tienen que mirarse. Entonces, por eso mismo, dice en el verso 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, lo que Pablo nos está diciendo acá, ¿ok? Tú apruebas lo mejor, tú tienes la ley, tú te apoyas en ella,
tú dices que estás bien. Entonces, mi pregunta es, si tú enseñas a otro, eso que tú enseñas a otro, ¿lo vives? ¿Tú enseñas algo que estás viviendo, que te lo has enseñado primero a ti? Pablo le hace esa pregunta a los judíos religiosos, le está diciendo y está atacando el punto de la seguridad que ellos tienen en sí mismos, en la carne en el fondo, porque eso es seguridad en la carne. Entonces tú dices que enseñas, bueno, entonces examínate. Lo que en realidad vemos aquí, en el fondo, Pablo le está diciendo, ¿estás practicando lo que predicas? Y sabes, es muy fácil enseñar a otro. Es muy fácil enseñar a otro. Hemos conocido y he conocido mucha gente que sabe mucho de la Biblia y que podría ser un maestro, ¿no? Que enseña muchas cosas y que hace. El tema es que no hay una vida de respaldo detrás. Nos gusta enseñar. Nos gusta decirle a los demás lo que tienen que hacer. Nos gusta eso. Nos gusta decir, tú estás mal. ¿Sí? Nos gusta eso. ¿Y cuántas veces lo decimos y lo hacemos? Porque hay momentos que lo decimos y muchas veces hemos caído en eso. A este hermano le falta amor. ¿Hemos dicho alguna vez algo así? ¿Cierto? No, este hermano está mal, le falta amor. No, este hermano es como la onda del mar. Este hermano es así, o este hermano es asá. Mi pregunta es, ¿y yo tengo amor? Ya no pregunte, ya no viendo al otro. O sea, veo mi vida. ¿Tengo amor? Estoy en capacidad de decir, este no tiene amor. Si yo realmente tampoco lo tengo, ¿no? Entonces, ¿te fijas? Cuando hicimos el discipulado, una de las cosas que más nos costó en el discipulado era entender que la lectura que nosotros hacíamos diaria, en que nosotros íbamos marcando, era para nosotros. Normalmente cuando compartíamos lo que teníamos que el Señor nos había hablado, entre comillas, lo compartíamos como predicándolo a los demás. Eso habla de que eso es algo que está natural en nosotros. Siempre tendemos a predicarle a los demás. Y el ejercicio era para que yo pudiera decir en qué Dios me había hablado a mí. Qué cambios yo tenía que hacer con respecto a lo que Dios me había hablado a mí. Pero era mucho más fácil decirle a otro lo que nos está diciendo en la Escritura sin pasar por mí. ¿Me fijas? Entonces, Pablo está atacando esa base. Está diciendo, tú no puedes decir a otro, tú estás enseñando a otro que no haga esto, pero obsérvate tú. ¿Te has enseñado a ti? ¿Te has enseñado a ti? Siempre tenemos la tendencia a ver en los otros cosas que en nosotros no vemos. Y la vara con que medimos normalmente al otro es una vara mucho más alta que con la cual nos medimos nosotros. Y cuando nosotros manifestamos cierto tipo de cosas, entonces nosotros decimos, nos excusamos en que es por esta razón y por esta razón y por esta otra razón, pero no validamos cuando otra persona tiene esas mismas razones. Eso es lo que Pablo nos está diciendo acá, nos está haciendo examinarnos a nosotros mismos. Porque sabes que este mensaje, este capítulo, es para religiosos. Los religiosos eran personas que eran los supuestos creyentes de la época, ¿no? O sea, los judíos eran los que, como dice acá, tenían que ser la ley, la luz a los gentiles, era como la luz del mundo, ¿no? Ellos tenían que alumbrar en medio de un mundo pecaminoso, ¿cierto? Pero el tema es que finalmente eso no ocurrió. Porque fallaron en creer que la ley la podían cumplir. Fallaron en eso. Ahora, ellos estudiaban la ley. Una pregunta, ¿de qué hablaba la ley? ¿De quién hablaba la ley? Hablaba de Jesús. Si ellos hubieran estudiado la ley y lo hubieran comprendido, hubieran recibido a Jesús cuando Jesús apareció. Si ellos hubieran sido personas diligentes, amantes de Dios, hubieran recibido a Jesús porque venía de Dios y porque además
estaba escrito que así fuera, en la ley, en los profetas, en los salmos y en todo el Antiguo Testamento. Pero ellos rechazaron a Jesús porque pensaron que con lo que ellos podían cumplir la ley, que ellos estaban bien con eso, podían cumplirla. Entonces, Pablo acá es bien específico en esto. Es fácil enseñar a otro de una manera jactanciosa. Mira, tú lo que estás haciendo, pero recuerda algo, o sea, ¿qué tal yo? ¿Cómo yo estoy viviendo eso? Si yo digo, este hermano no tiene amor, ¿yo lo tengo? ¿Sería capaz de ejemplificar y demostrar que sí, realmente yo lo tengo? La pregunta se devuelve a nosotros. La pregunta se devuelve a nosotros, ¿sabes? Y Jesús también nos habló de esto. En Mateo, mira, vamos a Mateo, un poquito, capítulo 7, versículo 3 al 5. Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5. Vamos a leer desde el 1, ¿ya? Mateo 7, 1 al 5, para tener el contexto de todo. ¿Estamos? ¿Lo tenemos? Bien. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Notemos que Jesús está diciendo algo importante. No está diciendo que no podamos decirle a los demás nada. No está diciendo que no podemos enseñar a otros. Lo que está diciendo es que si lo vamos a hacer, que nos enseñemos a quién primero, a nosotros. Está estableciendo la prioridad. Está diciendo, ¿sabes? Tú no vas a poder sacar la paja del ojo de tu hermano si tú no sacas la tuya. Es decir, nos está concentrando, nos está diciendo, concéntrate en ti, concéntrate en ti. ¿Ya? Si Dios te está mostrando que tienes una viga, trátala, sácatela, trata con Él ese tema. Entonces cuando tú la tengas lista y está trabajada y sacada, tú puedes ir donde tu hermano y entonces ayudarlo a sacarla de él. ¿Entiendes la idea? No es el tema de que yo no puedo decir nada a nadie, de lo contrario nadie podría enseñar nada, sino el tema es que Dios trate, que primero tengamos esa actitud de que Él trate con nosotros. El tema, que nosotros dejemos que Dios trate con nosotros algo primero, antes de enjuiciarlo con los demás, ¿no? Antes de traer el juicio, antes de enjuiciar a los demás, sin que el Señor haya tratado conmigo. Entonces, ese es el punto de Jesús. Y también lo que Pablo nos está diciendo acá con los judíos, con los religiosos, ¿no? Que dicen, oye, si tú estás enseñando algo y estás diciendo, oye, no, esto no, y tú lo estás haciendo, tú te estás enseñando. El segundo punto dice, tú que predicas, que no se ha de hurtar. ¿Hurtas? ¿Sí? Aquí Pablo se pone mucho más específico. ¿Sí? Mucho más específico. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que los gentiles eran ladrones, ¿no? Son todos ladrones, malhechores y ladrones. Pero Pablo les está haciendo nuevamente el examen a ellos. Tú predicas eso, tú dices que no se debe hurtar, y tú hurtas. Nuevamente el examen personal hacia adentro, hacia ellos. Pablo lo lleva hacia el corazón, a examinarse cómo están. Ahora, yo quiero recordarles que en el libro de Malaquías, si han tenido la oportunidad de leerlo, es un libro de denuncia al sacerdocio. Al sacerdocio religioso judío, ¿no? Que estaban robando los diezmos, que estaban llevando sacrificios con animales defectuosos y que estaban haciendo todo mal dentro del templo, ¿no? Entonces, ¿eso qué era? Era hurtar, ¿no? Robar.
Cuando Jesús llegó al templo en Jerusalén, una de las veces que fue varias veces, ¿no? No fue solo una, fue varias veces. Fue varias veces. Encontró a los cambistas que estaban ahí, ¿verdad? Y o la gente que estaba como vendiendo animales en el patio, en el atrio de los gentiles, que era un área que era para recibir a los no judíos cuando ellos querían venir a adorar al Dios de los judíos, ¿no? A los que eran personas como muy especiales, los gentiles que querían tener el Dios o que respetaban al Dios de los judíos y que querían ir a tener un tiempo con ellos ahí. El atrio de los gentiles, ahí estaban ubicados todos estos cambistas y estaban haciendo estos negocios truchas, como decimos acá, ¿sí? En que tenían además convenio con los sacerdotes del templo, en que el negocio en el fondo era de ellos, ¿sí? Entonces venía alguien con un animal y le decían, ese no te sirve, yo te vendo uno mejor. Y entonces le vendía el animal y así era. Entonces Jesús se enojó, ¿ya? Enojarse no tiene nada de malo, ¿no? Las emociones son parte, no tiene malo enojarse, no hay nada de malo. Jesús se airó, se enojó y echó a los cambistas de ahí, ¿no? Entonces, es interesante porque también en esa época de Jesús estaban robando, estaban hurtándole a la gente, robando los mismos sacerdotes allí en el templo. En Mateo 23:14, Jesús les dice a los religiosos, ustedes devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. ¿Qué era devorar? Quitaban todo. Las viudas tenían dinero ahorrado para la jubilación y ellos les pedían ofrendas derechamente. Entonces desvalijaban las casas de las viudas. En Mateo 21, 12, 13, los negocios truchos en el templo. Entonces, Pablo les está diciendo, ustedes, mírense, miren lo que están. Ustedes dicen, no hurtar. Y es una buena enseñanza, pero ¿ustedes hurtan? La respuesta era sí. ¿Ustedes hurtan? Sí. El tercer punto, ¿adulteras? Adulteras, ¿no? Qué fuerte. Es decir, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Esto es bien fuerte porque en el fondo el judío también miraba como el gentil, como el adúltero, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban un grupo de judíos iban a apedrear a una mujer adúltera? Porque según la ley la tenían que apedrear, ¿cierto? Ahora estaba solo la mujer, ¿cierto? ¿Acaso el hombre no también estaba en adulterio? Sí, también estaba en adulterio. El hombre que estuvo con ella, que tuvo esa relación con ella, también estaba en la misma condición de adúltero, pero no estaba. ¿Dónde estaba? La ley ordenaba apedrear a ambos. ¿Se fijan? Y la respuesta de Jesús fue, bueno, como lo que está diciendo Pablo. Examínense ustedes. Antes de tirar la primera piedra, examínense y vean si en ustedes no hay pecado. Si en ustedes no hay pecado, entonces yo dejo que tire las piedras. Eso fue parafraseando lo que dijo Jesús. Si ustedes no tienen pecado, sean el primero en tirar la piedra. Es decir, mira lo que dijo Jesús. Dijo, háganlo, pero primero examínense. Por supuesto, el examen interno no permitió que ninguno pudiera ser capaz de apedrear a esta mujer. Porque el hombre no está en condiciones de condenar. Es más, ni Jesús vino a condenar porque Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a salvar lo que se había perdido, porque el mundo ya estaba condenado. Estamos todos condenados y ese es el punto de Pablo. Todos estamos condenados. Tú dices que no adulteras, pero ¿sabes qué? Adulteras igual. Porque el adulterio no tiene que ver con el acto sexual en sí, sino que lo que tengo en mi corazón y en la mente. Si tú miraste, dice Jesús, a una mujer y la deseaste en tu corazón, listo. Bastó eso para ser culpable de adulterio. Porque no es un tema de afuera. Es un tema de adentro. Es un tema del corazón. Y entonces, ¿nuestro corazón cómo es? Es pecaminoso y es malvado.
Nos cuesta mucho aceptar que somos así, ¿sí? Y yo creo que no somos más que eso. Por la gracia de Dios solamente estamos donde estamos y su Espíritu Santo obviamente obra en nosotros hoy, una vez que Jesús está en nuestro corazón. Pero es lo que éramos antes de venir a Jesús. Era como estábamos antes de venir a Jesús, dominados completamente por los pecados y por nuestros pensamientos, por nuestros deseos, ¿sí? Así que es interesante eso, ¿no? Eso es lo que somos. Luego dice, tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio. Comete sacrilegio. Ustedes saben que los judíos decían, nosotros no seguimos ídolos. Pero cuando ellos en algún momento tuvieron que pelear contra pueblos paganos, se dejaron muchos de los despojos para ellos, de oro y ese tipo de cosas. Entonces, igualmente cometían sacrilegio. Era exactamente lo mismo. Dios ordenaba que todo se tenía que quedar, que no tenían que tomar nada impuro, y ellos lo tomaban igual. Si era de oro, lo tomaban porque era dinero, les gustaba eso. Entonces, ellos igualmente hacían exactamente lo mismo. ¿Me fijas? Por eso dice, con sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahora mira qué interesante, porque acá dice, ya es más específico, más amplio, porque dice, te jactas de la ley. Miren las palabras que es interesante que salen acá. Te jactas. En el verso 19 dice, confías en que eres guía de ciego. En el verso 18 dice, apruebas lo mejor. Y ahora dice, te jactas de la ley. ¿Sí? Eran confianzas que tenía el pueblo de Israel. Eran cosas seguras que ellos tenían, en las cuales ellos tenían su total confianza, en la cual ellos se jactaban de tenerlas. ¿Fijas? Se jactaban de esas cosas. Tú que te jactas de la ley, la guardas, en el fondo, eso lo está diciendo. Guardas la ley. Y sabes, este es un punto muy importante. El tener la ley solamente no les hacía hacedores de ella. El hecho de haber tenido la ley y haber recibido la ley no los hacía hacedores de la ley. ¿Me entiendes? Tú puedes tener la Biblia y tú puedes leer la Biblia, pero el tenerla y el leerla no te hace un hacedor de la Biblia. ¿Cierto? No te hace un hacedor de la Biblia. La ley llevaba a Jesús y ese era el punto. El punto que los judíos tenían que haber visto en eso, su incapacidad de cumplir la ley, y la ley estaba puesta, como dice Gálatas 3:24, como nuestro ayo que nos llevó a Jesús. Es como la nana, ¿no? Como la nodriza, como la que nos cuida mientras tanto puede llegar Jesús, para que el hombre no se desbande y finalmente pueda tener un freno aún menos externo mientras Jesús llega y nos transforma de manera interna. Y pone la ley ya no afuera, sino dentro de nuestro corazón. Entonces, lo que Pablo está diciendo nuevamente acá, es que obviamente tú te jactas, pero el tener la ley no te hace salvo. ¿Ya? Ese es el punto. El tema aquí es que nadie puede cumplir, ni pudo cumplir, ni podrá cumplir la ley, y que la ley fue dada para llevarnos a Jesús, cual nodriza, cual nana nos lleva de la mano hasta que podamos caminar con Jesús. Ese es el propósito finalmente de la ley. ¿Practican lo que predican? Si tú dices que la ley es buena, ¿tú practicas la ley? La Escritura dice que si nosotros podemos cumplir muchas cosas de la ley, pero si hay un punto en que no la cumplimos, somos culpables de todas las demás, de toda la ley completa. Si un solo punto no lo cumplimos, uno solo, ¿no? Y basta ver el primer mandamiento para darnos cuenta de lo que no cumplimos. No tendrás dioses ajenos, tu Dios uno es, no va a tener dioses ajenos. ¿Y cuántas veces hemos tenido muchos dioses más que nuestro Dios? Dedicando más tiempo, dedicando más de nuestro corazón, dando más de nuestro corazón a las cosas que no son de Dios, más que a las de Dios. Y eso es idolatría, ¿no? En todas partes. Para Dios sí. ¿Te fijas? O sea, falta un punto que no cumplamos y somos culpables de toda la ley. Ya leemos el primer mandamiento y ya quedamos cortos.
ya no lo podemos cumplir. Uno solo no somos capaces de cumplirlo, imagínense los 10. Entonces, la reflexión que Pablo quiere hacer para estos judíos es: mírate, obsérvate, y obsérvate a la luz de la ley, que tú dices tanto, que cumples, que tienes, que la pruebas, pero mírate, tú la transgredes, tú la estás transgrediendo. Entonces, Pablo les está sacando los bastoncitos de apoyo a los judíos. ¿Para qué? Para que llegue a firmarse en Jesús. Ese es el propósito de Pablo, recordemos eso. Recordemos eso. Segundo punto, ¿cuál es el otro bastón que Pablo y la otra seguridad que Pablo quiere quitar de los judíos? La circuncisión. Versículos 25 al 29. Pues en verdad la circuncisión aprovechas si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es decir, está aquí ahora el tema de la circuncisión. A lo mejor algún judío decía: bueno, a lo mejor yo no. Está bien, te doy el punto, Pablo. Te doy el punto. Ya, yo no puedo cumplir la ley, ya soy transgresor de la ley, pero soy circuncidado. Soy circuncidado, ¿ya? Habían maestros judíos que enseñaban, y esa era la enseñanza de los maestros judíos. Ellos decían que cuando tú llegabas al lugar de los muertos, ¿no?, estaba el padre Abraham allí, y el padre Abraham no permitía por ningún motivo que una persona judío circuncidado se fuera al Gehenna. Esa era la enseñanza que había entre ellos, al Gehenna, digamos, al infierno, ¿no? Entonces, esa era la enseñanza de los maestros enseñaban eso. El circuncidado por ningún motivo va a ir al infierno. Eso era lo que enseñaban los religiosos de la época, y siempre. Entonces, si tú eres circuncidado, no te va a pasar absolutamente nada. Estás bien. Entonces, tú no vas a ir al infierno porque tú eres un circuncidado, estás circuncidado. Entonces, Pablo continúa quitando los apoyos. Y está diciendo aquí: no, pues. Está diciendo acá: nones. Si tú no guardas la ley, de nada aprovecha que tú te hayas circuncidado. Si nuestra seguridad no está en Jesús, Dios nos quitará todos los apoyos para que no me quede otra que afirmarme totalmente en Jesús. Y eso es lo que Pablo está haciendo con los judíos, y eso es lo que Dios hace con nosotros también. Quitarnos todas las seguridades, todos los apoyos, para que me afirme total y completamente en la obra y descanse completamente en la obra completa de Jesús. Su muerte, su resurrección y su intercesión en este momento por cada uno de nosotros. Tengo que descansar completamente en la obra de Jesús. No puedo apoyarme en la carne. No puedo apoyarme en la carne. Entonces la circuncisión era algo vital para el judío. La creencia y la enseñanza era que ellos no iban al infierno porque estaban circuncidados. Ellos creían eso, ¿sí? Pero si nosotros recordamos bien, y vamos a ver el ejemplo de Abraham en el capítulo 4, pero un poquito tomando de ese punto, Abraham, recuerden que fue circuncidado mucho después de que él, dice la Escritura, que creyó por fe, y su fe le fue contada por justicia. Él, antes de ser circuncidado, creyó en las promesas de Dios. ¿Se acuerdan que lo vimos en Génesis cuando lo estudiamos bien? Y dijimos: él creyó en fe en las promesas de Dios. Y esa fe le pagó por justicia. Se le contó por justicia y fue justificado por fe. La circuncisión fue una señal que se puso después, una vez que primero fue transformada su vida por la fe. Entonces, es fácil caer en pensar que las señales son las que provocan el cambio. Ojo con eso. Ojo con eso, porque pasa mucho hoy en día. En la iglesia hoy día igual pasa. ¿Cuál sería el símil hoy en día? Por ejemplo, creer que el bautismo salva. O que una membresía en una iglesia... No, mire, si usted es miembro de la iglesia, tú no vas a ir al infierno. Olvídate que te va a ir al infierno. Dios no va a permitir que te vayas al infierno porque tienes la membresía en esta iglesia o en otra iglesia. No, mira, tú no te vas a ir al infierno porque tú firmaste tu libro de miembros. Porque, como se hace en otros lados, ¿no?
o porque tú te bautizaste en esta iglesia, aquí. Entonces, eso asegura que tú no vas a ir al infierno. Y eso es lo que Pablo está diciendo, y está quitando, y está diciendo, no. No. Está diciendo que el hacedor de la ley, sea circuncidado, no sea circuncidado, da exactamente lo mismo, porque finalmente el que cuenta no es algo físico. Dice el versículo 27, el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, porque en el fondo, el que tiene la circuncisión, que es un acto externo, físico, pero no vive de acuerdo a lo que dice la marca de la circuncisión, es condenado por aquel que no tiene la circuncisión, pero que es capaz de vivir para Dios. Porque esto no se trata de un tema externo. Porque esto no se trata de venir a la iglesia, de ser bautizado, de ser miembro de una iglesia. Se trata de que Jesús haya hecho un nuevo nacimiento en mi vida. Juan capítulo 3. Nicodemo, un hombre religioso de los cototos, de los grandes, de los poderosos, de los más cabezones, viene a Jesús de noche y viene y se le presenta y dice, bueno, maestro, mira tú, yo sé que tú vienes, eres un maestro de Dios, porque lo observó durante mucho tiempo Nicodemo a Jesús. Le dijo, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está en él. O sea, tuvo una buena observación Nicodemo de lo que Jesús era. Ahora, antes que siguiera Nicodemo, Jesús lo interrumpe. ¿Ya? Y le dice, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Interrumpió a Nicodemo porque a Jesús le interesa que entendamos lo trascendente. ¿Ya? No interesa que vaya una persona y hable de la inmortalidad del cangrejo o de la importancia de la papa en la cazuela o que están los ovnis en la Biblia o que no. Jesús va al grano y nos dice, mira, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no vas a ser salvo. Porque eso es lo trascendente, ¿no? Y entonces Nicodemo quedó así, a ver, pero ¿me estás diciendo que tengo que volver a meterme en la guata de mi mamá? ¿Tengo que ir para atrás? ¿Eso se puede hacer? Y entonces él pensaba que era un nacimiento físico. Jesús le dijo, no, le dijo. Lo que es de agua, ¿bien? Lo que es de agua procede del agua, ¿cierto? Lo que es del Espíritu viene del Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos va a provocar y nos va a permitir tener una nueva vida. Es el Espíritu Santo el que lo hace. ¿Y cómo lo hace? No lo sé, pero sí sé qué tengo que hacer para que lo haga. Jesús le dijo a Nicodemo que así como la serpiente fue levantada en el Antiguo Testamento, en el desierto, será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y ahí está el pasaje que todos conocemos, que muchas veces no sabemos contexto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a mí me gusta el que viene después también. El que tiene el Hijo, y el que cree en el Hijo no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Te fijas que tenemos que ver todo el contexto? El Señor está diciendo eso a un maestro de Israel, a un religioso, que no tenía idea que lo que era nacer de nuevo, porque nunca había experimentado un nuevo nacimiento en su vida. Él era una persona no regenerada, religiosa, que sabía muchas cosas, pero que no había tenido un encuentro con Cristo, ¿no? Y Jesús lo lleva a eso, ¿no? A esa señal de la serpiente en el desierto. Miles de judíos estaban muriendo en el desierto por la picada de una serpiente venenosa, por su incredulidad. Entonces Moisés rogó por eso y Dios le dijo a Moisés, ¿sabes? Voy a proveer una solución. Hazte una serpiente envuelta en un mástil de bronce y lo pones en lo alto de una colina
Y entonces cuando la gente lo vea, cuando se le pique la serpiente, dile a la gente que observe esto, que lo vea. Y entonces su picada va a ser sanada. Ese es el símbolo que utilizan los médicos hoy día, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que mucha gente que miró eso, la picada mortal era sanada. Entonces, lo mismo pasa con Jesús. El pecado es mortal. Estamos condenados. Pero cuando pongo mis ojos en Cristo y en su obra completa en la cruz, como se levantó la serpiente, Jesús se levantó en la cruz para morir por mis pecados y resucitó para darme victoria sobre la muerte, entonces soy un nuevo nacido, ¿no? Y te preguntas cuánta gente murió en ese tiempo sin ver, cuestionándose. No, pero ¿cómo va a ser tan fácil? ¿Cómo con mirar esta serpiente voy a sanar? ¿Dónde está la letra chica? Y murió así, pensando eso. Y murieron finalmente. Hoy día, ¿cuánta gente muere diciendo, ¿cómo con poner mi fe en Jesús es suficiente? Y muere en pecado, y muere, y se va a condenación, por no creerlo, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, muy interesante. Es fácil caer, pensar en que estas señales, bautizarme, congregarme, ofrendar, ayunar, orar, leer la Biblia, son las cosas que te llevan al cielo. Por supuesto que todas esas cosas son importantes cuando mi vida ha sido transformada por Cristo. Esas cosas son una señal externa de algo que ocurrió primero adentro. Yo tengo deseos de venir a congregarme porque Jesús me mueve a hacerlo. Porque tengo primero una relación con Jesús. Yo me bautizo porque veo que Dios me ordena hacerlo como un testimonio público a los demás, pero eso no me va a salvar porque Jesús me salvó. Jesús me salvó. ¿Cuánta gente es bautizada y se va al infierno? Entonces, todas estas cosas que nosotros vemos aquí, podemos sacarle la pregunta, podemos decir, tú que vienes a la iglesia, ¿cómo está tu vida? Tú dices que te bautizaste, ¿cómo está tu vida? ¿No? Es un nuevo nacimiento lo que nosotros necesitamos. Cualquier persona podía ser circuncidado. De hecho, Ismael fue circuncidado. ¿Quién era Ismael? El hijo que nació en la carne de Abraham con Agar. Igual fue circuncidado. Da lo mismo. Los egipcios se circuncidaron. Entonces tú puedes decir, yo me bauticé. Da lo mismo. Se bautizan los católicos, se bautizan los mormones, se bautizan las tribus. Da exactamente lo mismo. ¿El ser miembro de una iglesia o ser bautizado ayuda a la salvación? No. No. Si tú vienes a la iglesia para ser salvo, estás equivocado. Estás con la motivación equivocada. Pero con Jesús, si vas a Cristo, si pones tu fe en Él y tu vida a los pies de Cristo, entonces el venir tiene sentido para ti. El bautizarse tiene sentido para ti. Pero esas cosas no te dan el cielo. Hay mucha gente que dice voy a ir a la iglesia a ser salvo y tú no vienes a la iglesia a ser salvo. Vienes a compartir con otros que ya son salvos. ¿Te fijas? Entonces, por eso me gusta lo que dice Pablo en el verso 29, sino que es judío o es cristiano, podríamos decir, el que lo es en el interior. Y la circuncisión era del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En el fondo, ¿quién sabe si soy hijo de Dios? Es el mismo Dios. Solo Dios sabe, ¿no? La alabanza de Dios, buscamos que Dios sea el que nos recompense. No buscamos que los hombres nos recompensen. Y los judíos buscaban que los hombres los recompensaran. Los religiosos judíos hacían todas estas cosas para que los hombres y las personas las vieran y los recompensaran. Pero este es un tema interno, no es un tema externo. Entonces, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida interna? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi vida, mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Él?
¿Cuáles son mis motivaciones para venir? Hermanos, Pablo estaba quitando la seguridad de que en cualquier cosa que no sea Jesús. Solo hay salvación en la persona de Jesús, única y exclusivamente en Él, y no Él más algo, Él más nada. Es Jesús más nada. O sea, tú no necesitas nada. Jesús es suficiente. No necesitamos nada más. No necesitas apoyarte en otra cosa. Apóyate en Jesús. Y va a dar fruto tu vida. Y el congregarte va a tener sentido. Y el leer la Escritura va a ser vida para ti. Vas a ir siendo transformado. Y el Señor a través de Cristo pone la ley en mi corazón. Y finalmente doy fruto, como leímos la semana pasada en Juan 15. Porque es imposible que una persona que esté en Cristo no dé fruto. Va a dar fruto. Va a haber evidencia. Por supuesto que la va a haber. Pero no es primero la evidencia, ¿te fijas? Y después Jesús. Es Jesús y va a venir la evidencia. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en esta iglesia de que Jesús es el centro. Y no distraernos con otras cosas que no son importantes. Jesús es el centro. Y eso es lo importante. Hermanos, quitemos de nuestra vida aquellas cosas en las cuales nosotros nos estamos afirmando y que no permiten que mi vida esté afirmada total y completamente en la persona del Señor Jesucristo. Tal vez me gusta tener algunas cosas bajo mi control y tener el bastoncito ahí afirmándome por si acaso. Dios va a venir y me va a quitar el bastoncito. ¿Y sabes qué? Dios quiere que me caiga. Dios quiere que el judío se caiga. Que toda esa armatoste judía se venga al suelo. Que toda esa religiosidad construida se caiga, si eso es lo que quiere Pablo, con estos argumentos, para que se reconozca la necesidad de Jesús que tenía el religioso. La misma necesidad de Jesús que tiene el gentil más pecaminoso. La misma. Porque todos tenemos la misma necesidad. Hermanos, Dios te va a desarmar totalmente. Todo tu esquema, todas tus cosas que las cuales tú te afirmas, Dios de algún momento te las va a eliminar completa para que tu persona se caiga y empieces a confiar total y completamente en la persona de Jesús. Y Él está con sus brazos abiertos para tomarte. Y para que experimentes la relación personal que Él quiere que experimentes. Una relación personal rica. No una religión muerta. Jesús es vida. La religión es muerte. Las prácticas religiosas sin Jesús es muerte. Es seguir agregando más condenación. Sin Jesús. Con Jesús hay vida. Totalmente. Vamos a orar.